Bueno, y aquí estamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de la Casa Mágica. Antes de empezar, recuerden, mañana tenemos una cita a las 9 de la noche, hora de España, donde Julio de Aomi Radio nos va a presentar su libro Magia Electrónica. Así que los invito a que se animen y asistan a esa entrevista, que estoy seguro que va a estar muy interesante. Y para todos mis amigos que están en América Latina, no se preocupen, si por alguna razón, por el cambio de hora o la diferencia horaria, no pueden asistir, va a quedar aquí grabado pues el programa para que puedan disfrutarlo posteriormente. Bien, hoy tenemos un tema escamoso, es un tema difícil de abordar porque levanta muchas susceptibilidades y se trata sobre el uso o no de los cómplices o compinches en tus juegos de magia. Un tema que de verdad es polémico y hoy vamos a pues presentarles a ustedes nuestra interpretación sobre el mismo aquí en el canal de YouTube de la Casa Mágica, y al final vamos a dejar el tema abierto para que ustedes nos comenten si aprueban, si están de acuerdo o no en utilizar un cómplice o un compinche a la hora de hacer algún juego de magia. Miren, les voy a contar una anécdota. Al llegar yo a España y hablar con mis buenos amigos, muchos de ellos que ya conocía desde hace tiempo, colegas aquí en este país, pues muchos de ellos me mencionaban al Mago Pop y pues que no les gustaba mucho porque utilizaba compinches o utilizaba cómplices en sus efectos de magia de una forma burda, de una forma muy obvia, y que por lo tanto se ha ganado una fama entre los magos que no ha sido favorable para él. Y me mencionaban de que pues utilizaba esto, ¿no? Que muchas veces es un engaño al arte y que pues no es lo ideal. Allí hay una serie de debates importantes en el ámbito mágico sobre el uso de este personaje en beneficio a lo que pues planteamos o lo que podemos hacer en un efecto de magia. Es cierto de que el Mago Pop, a quien no he tenido la oportunidad de verlo, ha tenido mucho éxito, y por lo general suele pasar que magos que a lo mejor no han tenido cierto éxito pues rechazan el que otro mago tenga el éxito que ha tenido el Mago Pop y que ha durado durante muchísimo tiempo presentándose en la Gran Vía, aquí en España, en un teatro en la Gran Vía, y que actualmente creo que está en el Teatro Calderón. Eso quiere decir algo, cuando tienes tanto tiempo presentando tu espectáculo en teatros de categoría y ha tenido la aprobación del público profano, a quien nos debemos, creo que es por algo. Yo siempre se lo menciono a muchísimos amigos, colegas, que me transmiten sus pues, opiniones en respecto a este determinado artista. Y yo siempre les respondo lo mismo. Quizás para nosotros que podemos entender algo de magia y que somos pues ya algunos semiprofesionales, profesionales, o que somos meramente pues conocedores de esto, bueno, sabemos, aquellos que lo han visto, bueno, qué tipo de artista es, qué carencia tiene, qué bueno es o no lo es, pero para el público profano, para esa persona y esa familia que compra una entrada para verlo en ese teatro y que sale satisfecha, yo creo que allí es donde está la clave. Y aunque pues muchos nos digan y me comenten que utiliza pues los compinches o los cómplices, lo cierto es que en magia a lo largo del tiempo muchísimos artistas han utilizado a esta figura para determinados efectos de magia. Y artistas que ya son legendarios y quizás también en la época de Thurston, en la época de Houdini, en la época antigua, ya también magos utilizaban esta figura de una forma allí importante en sus juegos y que no levantaba ningún tipo de sospecha. Y hoy vamos a dar nuestra opinión y sobre en qué momento utilizar o no esta figura y si es bueno para la magia o para el arte o no. Muchos dicen que es un engaño el arte, muchos dicen que es una comodidad del mago porque tiene una carencia en la cual pues o diseña el juego de una forma
y trata de quitarse él responsabilidades y utilizar a un cómplice, o pues que realmente no es algo pues que se pueda considerar lo correcto en la magia. A mí esto me parece de verdad un tema pues que cada uno tendrá su opinión. La mía es que de verdad yo no he tenido la oportunidad en mis juegos y en mis efectos y las veces que he trabajado en teatro, nunca he utilizado un cómplice ni a un compinche porque no lo he necesitado. Y aquí es donde está la clave de este tema. Si hay un juego, una rutina o un show de magia que demande que utilices algún cómplice para realizar un efecto, yo creo que es considerable que lo puedas hacer. Y la clave está en saber qué efecto lo necesita realmente o no. Hemos visto también en programas de televisión a lo largo de los últimos años, programas como los de Chris Angel, como los de Dynamo y como los de Cyril Takayama en su momento, donde utilizaban burdamente un público preparado, unos cómplices preparados que se ven demasiado evidentes y que creo yo que a veces hasta resulta un poco una falta de respeto a la inteligencia del público y de los demás, porque se ve demasiado obvio, demasiado preparado. Yo creo que allí es donde está el error que también se puede cometer a la hora de utilizar a esta persona, a este ayudante, por así decirlo. Cuando el efecto lo necesita y lo utilizamos de una manera muy obvia, el público creo que no es tonto y se termina dando cuenta. Y en esos programas, como de Andrew Mayne también en su momento, todos estos programas que salieron posteriormente a David Blaine, hacen uso de los cómplices de una forma de verdad que da pena, de una forma que es evidente de que están ya allí encompinchados con el mago y de que hay un acuerdo previo. Pero ¿cómo hacer esto realmente de una forma óptima? Si lo vas a hacer y si lo consideras en algún momento utilizarlo. Depende mucho del juego que vayas a hacer, de esa estructura y sobre todo de la imposibilidad que vas a presentar. Y además, creo que la clave aquí es que no sea obvio de que en esa imposibilidad de ese juego que vas a utilizar un compinche, que no sea demasiado obvio, sobre todo en la elección de esa persona aparentemente al azar, si fuera el caso de esa circunstancia, porque muchas veces los cómplices también trabajan tras bastidores o trabajan no solamente mezclados en el público. En fin, hay varias formas y maneras de utilizar un cómplice en tu repertorio de magia. Yo he visto aquí diferentes espectáculos en España donde grandes artistas utilizan cómplices para beneficiarse en diferentes efectos, cosa que de lo contrario no pudieran hacer ese determinado efecto, esa determinada imposibilidad, porque no hay forma ni manera, sino es utilizando un compinche. El hecho es que más allá de que el uso o no, lo cierto es que es un tema polémico. La mayor parte de los magos están en contra de utilizarlo porque se ve algo burdo, se ve algo obvio y falta el respeto al arte de la magia. No lo considero yo así. Yo lo que considero es que si se necesita utilizarlo y se enmascara perfectamente y se disimula de la mejor manera donde no levante ningún tipo de sospecha, ¿por qué no utilizarlo? Pero claro, todo depende de qué efecto, de qué estructura estamos hablando. Porque si lo vas a hacer algo tan obvio como decirle a un espectador que se levante y que tú le dices, piensa una carta y le dices el 6 de trébol y porque ya estás allí, porque es un cómplice, creo que se ve demasiado obvio. Entonces hay que buscar la forma de eliminar esa obviedad. Bien, creo que lo importante es saber en qué momento utilizarlo y de qué manera, como ya acabamos de mencionar. Pero ¿qué piensas tú al respecto? Yo la verdad, a los puristas, porque es cierto que en magia hay mucho purista y tienen opiniones muy respetables, cada uno de ellos. Algunos dicen de que eso no se puede utilizar y quizás artistas de esta envergadura como el Mago Pop que utilice
pues compinche a un cómplice, pues creo que es una falta de respeto. Pero vuelvo y repito, es para nosotros que conocemos. El que está allí sentado, que ha pagado una entrada con su familia un domingo para ver al Mago Pop, si después pues lo pasa bien, se cree la imposibilidad, dice cómo es posible y ha salido satisfecho, no entiendo cuál es el problema, desde mi punto de vista muy personal. Así que las dos claves del uso de un cómplice para mí están muy claras. Mira qué efecto realmente lo necesita, si de verdad lo necesita. Cuando tú no puedes conseguir ese efecto por tus propios medios y que necesitas la ayuda de alguien que ya está previamente pues preparado contigo. Y la segunda clave es que si lo vas a utilizar, que no sea obvio y que el público se puede dar cuenta en cualquier momento porque no es tonto. De hecho, en varias presentaciones que he visto aquí en España, la segunda vez que he ido a ver el mismo espectáculo es cuando me he dado cuenta de que se utiliza un cómplice. Porque en el momento, a pesar de la experiencia que uno pueda tener, pues bueno, siempre te queda allí la noción de cómo puede ser ese efecto, cómo puede ser ese juego, pero es cuando te das cuenta realmente cuando vas a ver la segunda función que dicen exactamente lo mismo y que la persona que aparentemente es una persona aleatoria es una persona que ya está previamente preparada por el mago. He visto también a otros colegas que utilizan el cómplice de una manera genial. Por ejemplo, antes de empezar una función, lo he visto ya en Venezuela, te acercas a algunos espectadores y sencillamente le dices, mira, aquí tengo una baraja, antes de empezar, con algunos que estés por allí en la entrada, le dices, mira, antes de empezar, yo voy a pasar las cartas y quiero que te recuerdes de una. Y haces un burdo forzaje. Y le dices, bien, ya tienes una. Muy bien, quédate con esa carta que acabas de ver porque yo, cuando empiece el espectáculo, voy a decir que te levantes y esa carta que estás pensando voy a tratar de revelarla. Entonces después, cuando empieza el espectáculo y empiezas a hacer, por ejemplo, el juego que tienes puesto aquí, pues una especie de tela o tienes allí una especie de pues esparadrapo, en fin, y vas pasando las láminas y al final le dices a un espectador que se levante y que piense una carta que es la que previamente le forzaste antes de que se sentara en su butaca y que la tiene allí mentalmente y le dices cuál fue la carta, bueno, le dice el anuncio, cuál fue la carta que usted pensó, él va a decir el 3 de corazones, que es la que vio previamente y tú sacas la carta de la boca, la desdoblas y es el 3 de corazones. Entonces, ahí está utilizado un cómplice de una forma muy sutil. Y quiero que también vean la otra parte de este tema, cómo se puede aplicar eso de otra forma. Antes de empezar, alguna determinada persona del público, allí cuando están entrando, la pones aparte, le dices bienvenido, gracias por estar aquí, a una familia, le dices a una persona, mira, aquí tengo las cartas, pum, quiero que te acuerdes de una, ya la tienes, no me la vayas a decir ahorita, más adelante te la voy a preguntar en el espectáculo. Y haces ese juego, como puede ser otro cualquiera, y le dices, a ver, usted, esta persona que está por aquí, por favor, ¿se puede levantar? ¿Qué carta está pensando? Y la persona va a, como ya de antemano, no es que le hayas hecho trampa, ni se ha hecho trampa, porque esa persona, bueno, él me dijo que recordara una carta allí en el lobby del teatro y la tengo mentalmente, es el 3 de corazones. Y cuando tú le preguntas, usted por favor levántese, ¿qué carta está pensando? Tiene en el subconsciente y te dice el 3 de corazones, pues puedes aparecerle de muchísimas maneras, de la boca, de donde sea, y el efecto se ve como una imposibilidad real. En fin, el tema es un tema delicado. En líneas generales, yo ni condeno ni apruebo el uso. No lo he necesitado a lo largo de mi carrera artística. Ningún juego he necesitado la ayuda de un cómplice. Eso no quiere decir que el día de mañana lo pueda necesitar y no estoy negado a hacerlo, porque creo de que se puede utilizar de la mejor manera, enmascarado y camuflajeado allí delante del público donde nadie sospeche que estás utilizando un cómplice. Así que dejamos la pregunta abierta. ¿El uso de un cómplice es adecuado, sí o no? Dime qué opinas al respecto. Antes de irnos, recuerda
que le tienes que dar al botón de suscribirse, activar la campana de notificaciones, regalarnos un like y compartir el video. Como siempre, muchísimas gracias a todos aquellos que lo hacen. Y si nos quiere dejar una donación, aquí debajo tienes un botón que dice gracias. Y también recuerda seguirnos en Telegram. Ahí estamos colocando información valiosa como biografías de otros artistas. Les tengo una sorpresa que se está dando en este preciso instante y que el mes que viene se las voy a dar a conocer, sobre todo para aquellos que viven aquí en España, en Madrid. Estoy seguro de que les va a gustar muchísimo esta sorpresa. Una vez que ya esté todo listo, esté todo cuadrado, se las voy a comunicar. Pero tiene que ver con todos aquellos que están aquí en Madrid o en España y que estoy seguro de que les va a beneficiar mucho. Bien, así que bueno, muchachos, espero que me den su apreciación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos aquellos que comentan y ya saben, los espero mañana, 9 de la noche, con Julio de Omi Radio. Nos va a presentar su libro Magia Electrónica. Adiós.